Estamos con Eric Encinas, joven y valiente periodista catalán, conocido porque no tiene pelos en la lengua a la hora de decirle lo que piensa a los golpistas y a los independentistas. Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días. Siempre digo lo mismo, tardes o noches en función de cuando nuestros amigos y espectadores se conecten o tengan a bien pinchar este link y ver esta entrevista. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, Eurico. Pues aquí estamos ya preparando, lógicamente, preparándonos también ya para lo que viene, ¿no? En septiembre, porque habrá muchas cosas de las que informar, como bien sabes, y de las que analizar, ¿no? También, porque viene un septiembre muy negro, y va a ser también un otoño, ya digo, muy, muy caliente. Bueno, ya estas últimas semanas, estos últimos compases de agosto, que ya pues prácticamente va a ir tocando a su fin, en unos días están caldeando el ambiente, los de siempre, los que viven de la agitación política y de la agitación social, los que se escudan detrás del golpismo y detrás de un supuesto independentismo en el que la mayoría, tengo para mí cada día más, que no creen, pero que es un fabuloso negocio que han construido para ganarse y muy bien en la vida. Digo que están calentando las calles. El otro día, Eric, no sé qué opinión tendrás, presenciamos un bochornoso espectáculo lamentable, indigno de un país democrático como España, de un país del primer mundo, cual fue que en un homenaje a las víctimas de los atentados de Cabrils y de las Ramblas se cumplen pues 5 años, se cumplían 5 años exactamente de esos salvajes y terribles atentados en Cambrils y en las Ramblas, en la ciudad de Condal. Pues algunos aprovecharon, digo, para hacer su propaganda y para, bueno, pues manifestar su odio y hacer proselitismo de su odio y de su basura política, y encabezados por la tal Laura Borràs, una tipa que tiene que dar muchas explicaciones ante la justicia y a la que ha habido que separar de su puesto nada más y nada menos que de presidenta del Parlamento de Cataluña, como su día hubo que hacer con Carme Forcadell. Pues primero alentó e instigó, probablemente fue la instigadora o una de las instigadoras o de las que se benefició de esa agitación en la cual unos cuantos salvajes, exaltados, enloquecidos, gritaban que el Estado español era un Estado asesino y no sé cuántas chorradas más, aunque luego se desdijo, lógicamente, ante las consecuencias penales que puede tener esto para ella, consecuencias penales sobre las que ya tiene encima. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y todo esto, como dices tú, Eric, de cara a un septiembre en el cual amenazan esta gentuza, esta escoria, con volver a incendiar las calles. Así es. Bueno, vimos un espectáculo, como bien tú has dicho, bochornoso, absolutamente vergonzoso, ¿no? El trato que recibieron las víctimas del terrorismo de las Ramblas y de Cambrils, ¿no? De los terribles atentados yihadistas, que hay que recordar además que sigue esa amenaza terrorista, y precisamente en Cataluña hay un alto foco importante de que puedan volver a ocurrir atentados. Por suerte están ahí tanto los servicios y cuerpos de seguridad del Estado como el servicio de inteligencia, ¿no? El CNI, para intentar pues frenar todo tipo de atentados que se puedan dar en el futuro, ¿no? Y con arrestos previos, ¿no? Pero sí, sí, lo que dijiste tú, bochornoso absolutamente. El separatismo está calentando ya las calles, eso fue un ejemplo de ello. Es verdad que no fueron muchos y que recibieron la crítica de todos los asistentes, porque vimos allí de todas las edades gente que les dijeron a los separatistas que no para, que fue bochornoso, ¿no? Que fue vergonzoso cómo gritaron también al Estado asesino, cómo gritaron a las víctimas, cómo se encararon con ellas y cómo Laura Borràs, pues como tú has descrito, les da la mano, ¿no? A todos estos boicoteadores, ¿no? Que además son los mismos que alimentan esa teoría conspirativa que hace, bueno, que está alimentando el separatismo, aunque luego se les diga, como tú dices, porque no se quiere arriesgar a más sanciones penales, ¿no? Pero que culpa al Estado, ¿no? De esos atentados terroristas yihadistas, ¿no? Cuando no hay pruebas que vinculen en ningún momento al Estado con eso, ¿no? Además es más, vemos declaraciones incluso del mayor trapero diciendo que hizo una actuación excelente el CNI, es decir, que se tumba por completo incluso de gente que tenía como icono el separatismo, ¿no? Se tumba por completo esa teoría conspirativa. Está meridianamente claro. Lo que ocurre es que parte de Junts, me decía alguien el otro día, que incluso, bueno, pues en privado
no ahorran críticas hacia el sector más radicalizado de ese partido, que para que nadie se pierda siempre recuerdo que es la nueva marca o la última marca de la antigua corrupta y ladrona Convergencia y Unión, ¿no? Decían algunos que eran más ladrones los de Unión que los de Convergencia, otros que los de Convergencia eran más chorizos que los de Unión. Bueno, Junts per Catalunya, digo, tiene una facción, lo que desde el simplismo a veces madrileño, que en el fondo que nos importa poco esto y lo que sí nos importa, digo, los madrileños y a todo el resto de los españoles, es que se cumpla la ley y el Estado de Derecho. Y luego, pues ellos y sus historias, pues que se las cocinen en casa, que viven en Matrix, que realmente, bueno, pues siguen pensando todavía en esa republiqueta. La república no existe, estúpidos. La república que solo opera en su imaginación. Aquel país de las maravillas en el que, recuerdas, Eric, iban a comer helado de postre todos los días. Esto es un gran chanchullo, esto es un gran juego para que estos sinvergüenzas sigan viviendo faraónicamente bien del erario público español, porque no solamente es que quieran desgajarse de España, es que quieren que además les paguemos la fiesta todos los españoles, del Ebro para abajo. Y calentando, digo, de cara a un septiembre, como tú has apuntado bien, que va a venir tórrido social y políticamente. El 11 de septiembre es esa diada, eso que llaman ellos la Fiesta Nacional de Cataluña, con el monumento a aquel gran españolista llamado Rafael Casanovas, porque son tan idiotas y tan ignorantes que ni siquiera escriben la historia bien. Algunos la manipulan y otros muchos, la mayor parte de la chusma, se la creen y donde, bueno, pues van a volver a recrudecer sus exigencias a un gobierno genuflexo, a un gobierno débil, a un gobierno socialcomunista con los pantalones bajados y que con tal de seguir unos meses estará dispuesto a tragar cualquier cosa. Así es, bueno, traga en Vascongadas y traga en Cataluña, es lo que tú acabas de decir, ¿no? Vemos que el gobierno siempre hace eso, bajada de pantalones, cesiones, ¿no? Al separatismo, a los proetarras, etcétera. Es su manera de alargar este mandato que cada vez pues tiene más fecha de caducidad, ¿no? Porque donde va Pedro Sánchez, pese a que en ciertos aspectos controle e intente rodearse de gente muy simpatizante para aparentar que no tiene baja popularidad, pero vemos que donde va, pues le chillan, le insultan porque tiene una popularidad muy baja. Es el presidente que tiene la popularidad más baja de todo, desde que conocemos presidentes democráticos, ¿no? En España, y es el presidente, pues entonces ya vemos que este gobierno realmente se sujeta por eso, ¿no? Se sujeta a base de cesiones a los, a los protarras y a los separatistas. Es con lo que, y respecto al septiembre, pues ya están preparando para el 11 de septiembre una manifestación que va a ir de Plaza España a la Estación de Francia a los independentistas para precisamente pedir esa secesión, como van haciendo a lo largo de estos años, y además preparan también un evento para el 1 de octubre para recordar ese referéndum ilegal y pedir esa independencia unilateral de nuevo, ¿no? De nuevo ese desafío sigue ahí. Y además, pues eso, un chiringuito, porque como tú bien has dicho, están vendiendo camisetas, merchandising ya para ese 11 de septiembre, pues todo es un negocio y un negocio de mucho dinero, además de subvenciones que se dan entre ellos, ¿no? Esta gente, la suerte que tienen es que sigue habiendo idiotas que les compre esa mercancía averiada y cuando digo les compre físicamente, ¿no? Y pagarán lo que quieran pedir por una camiseta o por un llavero y de esto, insisto, es de lo que viven estos sinvergüenzas. Y el Estado español, que molesta al pobre diablo del mono azul con 100 o 200 euros que no les cuadra en una factura, hace luego la vista gorda, y me refiero a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con toda esta gentuza que me gustaría saber cómo tributa, pues por ejemplo, lo que apunta Eric Encinas, todo ese merchandising, esas camisetas, esa propaganda, etcétera. Tengo yo noticia, Eric, de que lógicamente el constitucionalismo, me gusta poco la palabra, pero bueno, el españolismo, la gente normal, digo, las opciones políticas respetables y legales, porque esta gentuza debería estar fuera de la ley, tampoco se van a quedar quietos y he visto que hay algunas concentraciones también convocadas, Eric, corrígeme si me equivoco, a partir de septiembre, en defensa del español, en defensa de la lengua española y en defensa de la unidad de España. Correcto, el 18 de septiembre hay una movilización en Arco de Triunfo precisamente para defender el español que está siendo boicoteado claramente
por el régimen separatista, ¿no? A través también incluso de los medios públicos catalanes, de los medios de comunicación públicos catalanes, que reciben las órdenes, ¿no? de esta generalidad, ¿no? Que actúa de manera, pues eso, golpista, ¿no? Y van a ir muchos catalanes, porque hay una mayoría de catalanes que no quieren esta deriva de Cataluña, y yo creo que ya cada vez son más, o sea, no se ve claramente que somos, o sea, los que no quieren la independencia son muchos más que no los que la quieren. Lo que ocurre es que los que ponen las sanciones y los que reciben, digamos, la complicidad del gobierno central son los separatistas. Y esa manifestación pretende pues pedir, ¿no? Que haya español, que no se boicotea el español ni en las aulas, ni en los ayuntamientos, porque lo que ocurre es que hasta los ayuntamientos como el de Barcelona, es muy lamentable, pero ayuntamientos como el de Barcelona te ponen papeles, los papeles del ayuntamiento, te los ponen en catalán, te los ponen incluso en lenguajes extranjeras, inglés, etcétera, pero no te ponen el lenguaje español ya, incluso copian ya el español, cuando es la lengua, cuando junto al catalán es la lengua de Cataluña, el español, y lo eliminan, ¿no? O sea, se ha llegado a un punto ya realmente demencial y negacionista, ¿no? Del español y de lo que ello implica. Y bueno, y aparte de eso que se, bueno, que se catalogue, ¿no? A gente pues de fascista, ¿no? Por rebelarse contra esas medidas impositorias de la Generalidad, ¿no? De Cataluña, porque se han sancionado hasta a bares, restaurantes por no cumplir lo que quiere la Generalidad, que es que se rotule en catalán, ¿no? Y no en español. Está absolutamente claro. En Cataluña, por lo demás, y no te robo más tiempo, Eric, afrontáis, como en el resto de España, un panorama económico, una vuelta al cole, iba a decir, una vuelta al curso político y al curso laboral extraordinariamente difícil, con unos datos, tú lo sabes bien porque eres experto en análisis económico, unos datos pues que no pueden ser más desalentadores. Una inflación por encima de 2 dígitos. También conocíamos en estos días que el déficit comercial se ha multiplicado por 6, que el empleo, el mercado de trabajo vuelve otra vez después del verano y después del fin de los contratos temporales, pues a esa senda de no solamente de no crecimiento, sino de destrucción de empleo. Y Cataluña no es aquel oasis en el que creímos durante algunos años, bueno, quienes creyeran en aquel oasis político, institucional o económico, sino que ya se ha convertido, por obra y gracia del gobierno de los nacionalistas socialcomunistas, en una comunidad especialmente vulnerable. Digo, en Cataluña hay bolsas tremendas ya de marginalidad, de gente al borde de la exclusión social, mientras, bueno, siguen gobernando unos tipos que lo único que le preocupan son sus republiquetas, sus embajadetas, sus coches oficiales, su pasta a fin de mes, robar en algunos casos. No digo que sea el caso de Laura Barrás, de momento es presunta choriza, pero vamos a ver qué tiene bien su señoría decidir sobre ella. Digo, mientras un gobierno que le da absolutamente igual la miseria y la necesidad de la gente también en Cataluña. Así es, mientras se reparten, por así decirlo, el pastel, ¿no? El pastel secesionista, tanto se pelean por la repartición del pastel Junts y Esquerra, porque hay una disputa, pues va creciendo esa pobreza es palpable en las calles, cada vez más gente te va pidiendo por las calles, hay más miseria, hay una pobreza infantil superior al 30%, es muy lamentable que esto haya ocurrido en una región que podría ser muy rica y que podría ir muy bien porque tiene la capacidad para que esto pueda ser así, y ahora ya le ha relevado Madrid de largo, es decir, y no es algo que aquí digamos, es decir, que se ha visto con datos económicos y con datos de seguridad, ¿no? También, porque además se da la garantía, ¿no? Por ejemplo, Madrid, de que hay más libertades, cosa que en Cataluña, por lo que estamos comentando, ¿no? Recorte de libertades, encima el gobierno de la Generalidad pues no aplica medidas económicas que sean buenas, sino que está centrado en el separatismo, sigue centrado en eso, ¿no? Y por lo tanto pérdida de tiempo. Además de eso, aumento de la inseguridad descarado, que tampoco hace que determinadas empresas pues optan por otros lugares de España porque hay un aumento de la inseguridad, falta de policía, pérdida también de los servicios públicos, ¿no? Y entonces ves pues,
que la gente pida los servicios sociales cada vez más, es así, es decir, los comedores sociales en Cataluña están abarrotados, ¿no? De gente que está pidiendo pues que le den un plato de comida y algo de beber, ¿no? Para seguir buscando empleo o intentar pues no quedarse con hambre, ¿no? Y eso es muy lamentable y eso está ocurriendo en Cataluña mientras la generalidad lo ignora, porque da esa sensación, es decir, lo ignora completamente, ¿no? Vive como en una realidad paralela. Está meridianamente claro. Eric Encinas, amigo, cuídate mucho y carga las baterías y las pilas todo lo que puedas, porque septiembre se presenta francamente complicado, también para nosotros los periodistas, y tú además que tienes, bueno, la suerte, porque es tu tierra y es la tierra a la que amas, Cataluña, esa parte tan maravillosa y tan importante de España, digo, pero en vuestro caso más porque trabajáis en territorio comanche, y para los informadores libres e independientes la vida y el desarrollo de nuestra profesión es muy difícil ahí. Te agradezco, Eric, estos minutos para Periodista Digital y te envío, como siempre, un abrazo. Cuídate mucho, amigo, y hasta la semana que Un viene. abrazo.